Boa noite a todos, bem-vindos a mais um estudo aqui no Beit Midrash Neshama, estudo da Parashá da semana, Parashat Tzav. Nós temos a honra e o prazer de receber minha querida amiga, minha companheira de estudos de muitos anos, querida Maru, que já esteve aqui conosco algumas vezes. Então, não preciso mais apresentar, que todo mundo já conhece a Maru. Ujú. Querida Maru, a palavra é sua. Oh, bueno, hola, buenas noches a todos. Gracias por invitarme de nuevo. Bueno, yo, si me permiten, voy a compartir pantalla para comenzar con mi presentación. Só uma coisinha antes, Maru, vamos fazer a brachá do estudo? Se quiser eu posso Ok, fazer. Podemos? Então vamos lá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Amém. amén. והערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו בפי עמך בית ישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. Amém. Amén. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו עם כל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amém. Amén. Ok. Pode compartilhar sua tela, você já está como co-host Bueno, cómo no. no computador, né? A ver, aquí. Ok, estamos vendo. Bien. Están viendo, ¿no? ¿Me están viendo? Sim, Sí. perfeitamente. Perfeito. Bueno, bárbaro. Bueno, la parashá que nos toca esta semana es Etzav, Baikra 6:1 al 36. Así que bueno, voy a comenzar con un pequeño resumen de la parashá. Sigue hablando la parashá de esta semana sobre la bodá en el Mishkan, el servicio de los Kohanim en el tabernáculo. En esta porción de la Torá se continúan describiendo las diferentes leyes de los sacrificios. Se distingue entre ofrenda hatat, por una falta cometida involuntariamente, ofrenda solá, quemadas totalmente, ofrendas minjá, de harina, shelamim, de paz, ayam, por la culpa, y ofrendas todá, de agradecimiento, cada una con su propio proceso. También se indica la prohibición de ingerir grasa y sangre y cuáles son las partes de las ofrendas correspondientes a los sacerdotes. Dios después ordena a Moshe ungir a Aarón y a sus hijos como sacerdotes y a la vista de toda la congregación, y ordena que una ofrenda los consagre como en sus cargos como Kohanim. Esto es así a grandes rasgos. La palabra tzav, que es el nombre de la parashá, viene del verbo letzavot, que significa orden o mandato o decreto, y se relaciona, por supuesto, con la palabra mitzvah. La bodá, el servicio de los sacerdotes, involucra muchos detalles y podríamos relacionarlo con el crecimiento y el cambio de una persona. Ya me voy a extender en este concepto. Según el Talmud Babli, cuando la Torá utiliza la palabra tzav, sabemos tres cosas: que hay que estimular a la persona para que cumpla esta orden, que entra en vigor de inmediato, no dejando que se vaya el entusiasmo, y que no es solo para el presente, sino para todas las generaciones en el futuro. La bodá en el Mishkan y posteriormente en el Beit HaMikdash consistía de una rutina diaria claramente definida. Cada día el servicio comenzaba con la remoción de las cenizas de los sacrificios del día anterior. También todos los días los Kohanim ponían madera en el altar
para asegurar que el fuego ardiera constantemente, y el primer y último sacrificio ofrecido a diario era el Korban Tamid. La Torá sabe de nuestra predisposición y voluntad al principio de una actividad, como por ejemplo en el momento de la revelación en el Sinai o el establecimiento del santuario en el desierto, pero sin embargo, para el servicio en el Mishkan, para el cumplimiento constante de la Torá, Dios no se conforma con nuestra buena predisposición y nos obliga a realizarlo con responsabilidad. Así es como no fue una opción, sino obligatorio dar el medio shekel todos los años. Hoy sería el equivalente a nuestro aporte anual a la comunidad, por ejemplo. En Baikra 6, Pesukim 5 y 6 leemos: y el fuego sobre el altar arderá en él, no habrá de apagarse, y quemará sobre él el sacerdote leños mañana tras mañana. Un fuego perpetuo habrá de arder sobre el altar, no habrá de apagarse. Los sacerdotes reciben en nuestra parashá la orden de ocuparse de estas tres cosas: de realizar sacrificios para Adonai, quemándolos todos por completo, sin recibir nada, limpiar los restos del altar y mantener el fuego constante en forma rutinaria. Si bien cuando se estableció el Mishkan está escrito que las personas debían donar de corazón, en la parashá de esta semana se pone en primer lugar la orden, Tzav. En otro versículo de Baikra, al inicio de la parashá, dice el texto: habló Adonai a Moisés, da esta orden a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley del holocausto. Este es el holocausto que estará sobre el fuego encendido, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, y que el fuego del altar mantendrá encendido. No hay voluntariado, hay obligación. Y Rashi, en base a este Midrash, explica que Tzav implica prisa, aceleración. ¿Y por qué justamente el sacrificio que se realizaba en el altar todos los días debía ser con rapidez? Porque no solemos dar tanta importancia a lo obvio y a veces descuidamos la rutina porque ya no se presenta tan estimulante. Además, en el caso del sacrificio que se quemaba por completo, los sacerdotes no gozaban de ningún beneficio material, ya que éste se consumía todo. Claramente, hay responsabilidades que debemos asumir aún sin beneficiarnos, e inclusive si no son tan alentadoras por ser parte de la rutina diaria. La Torá nos muestra que el servicio a Dios y el trabajo comunitario tienen una gran cuota de constancia, responsabilidad y trabajo desinteresado. El Rebbe Yehuda Aryeh Leib Alter de Ger, líder jasídico, conocido por su comentario de la Torá, Sfat Emet, conecta el fuego perpetuo del altar y la remoción de las cenizas para la ofrenda quemada diaria con la vida espiritual. Respecto al versículo que leíamos antes, y el fuego sobre el altar arderá en él, no habrá de apagarse, este es el propósito supremo del servicio del hombre a Dios. Cada día una nueva iluminación desciende sobre quienes sirven a Dios, como dice, y quemará sobre él el sacerdote leños mañana tras mañana. Esta es una renovación de su bondad diaria, es la expresión de amor, un regalo de bondad suprema. Sin embargo, la impresión de esta luz debe permanecer en el corazón día y noche sin extinguirse. El Mishkan, en el desierto, nos invitaba a descubrir ciertos fuegos que debían ser parte del ritual y que no podían apagarse. Uno de ellos era el Ner Tamid, la lámpara perpetua ubicada en el interior del santuario. Ese Ner Tamid era una de las 7 luminarias que conformaban la menorá. Hoy podemos ver en las sinagogas en todo el mundo sobre el Arón HaKodesh esta luz que siempre está encendida, que esta luz nos recuerda al Ner Tamid del Mishkan. Otro de los fuegos es el Esh Tamid,
el fuego perpetuo que ardía sobre el altar ubicado en el exterior del Mishkan. Este fuego servía como base para el fuego que quemaba los sacrificios. Debía arder siempre, por lo que los Kohanim tenían la tarea de avivarlo y mantenerlo encendido con nueva madera cada día. Un fuego dentro que simboliza la Torá como luz de vida, con sus enseñanzas iluminando el camino de nuestras vidas. Ese fuego corre el riesgo de apagarse y al hacerlo debía ser encendido con el fuego del exterior, aquel que nos vincula con las ofrendas, al esfuerzo, al trabajo cotidiano. La luz de la Torá y su fuego solos no pueden sostenerse, necesitan de la acción de los hombres y mujeres para ser alimentados día a día. Y de eso se trata el mensaje de nuestra tradición. Nada puede trascender si no hay vivencia, experiencia y dedicación. No se puede enseñar un Seder de Pesaj si no nos sentamos en una mesa, leemos juntos, cantamos juntos y degustamos la matzá. No podemos enseñar sobre el concepto de tefilá si no participamos de una experiencia espiritual. Podemos sentirnos plenamente convencidos de nuestro fuego identitario, pero nos exige avivarlo cotidianamente en el exterior para fortalecerlo internamente. Fuegos de los cuales debemos ocuparnos cuestionando, estudiando, vivenciando, perteneciendo, dando sentido a cada ritual y encontrando el mensaje que nos transforme. El programa de las actividades diarias del Bet HaMikdash jamás cambiaba. La Torá nos muestra que el crecimiento genuino y sustentado no es consecuencia de momentos de gran inspiración, sino de acciones constantes, consistentes y continuas que requieren un compromiso y una persistencia inquebrantables. Abot de Rabbi Natán relata que Rabbi Akiva era un absoluto ignorante que no supo el Aleph Bet hasta los 40 años. ¿Qué cosa cambió a Rabbi Akiva y lo ayudó a convertirse en uno de los sabios más grandiosos de la historia del pueblo judío? Abot de Rabbi Natán nos relata que Rabbi Akiva se bañaba siempre en una misma cascada y que un día advirtió una roca con un agujero que la atravesaba. Observó más detenidamente para ver qué había causado el agujero, exactamente donde estaba el hueco. Al ver esto, realizó la siguiente analogía. Si el agua, que es blanda, puede hacer un agujero en una roca que es dura, entonces mucho más la Torá, que es fuego, puede hacer un agujero en el corazón de un hombre que es blando. Esta idea lo motivó a estudiar hasta que eventualmente se convirtió en el grandioso Rabbi Akiva, maestro de 24.000 estudiantes. Rabbi Akiva ansiaba grandeza en Torá, pero abandonó la esperanza de convertirse en un sabio de Torá porque no veía que su estudio lo estuviera cambiando. La roca le mostró que estaba equivocado y que cada palabra de Torá que estudiaba debía estar afectándolo. Solo lleva tiempo y paciencia hasta ver la transformación. Más aún las gotas de agua hicieron un agujero en la roca solo gracias a haber caído una y otra vez exactamente en el mismo lugar. Este punto es la base de todo el judaísmo. Cada día decimos las mismas brajot y tefilot y hacemos las mismas mitzvot diarias. Es por medio de la repetición persistente que cambiamos y crecemos, absorbiendo continuamente los conceptos y las aspiraciones del alma. Nuestra generación, más que ninguna otra en la historia judía, es desafiada por los problemas de la impaciencia y la indisciplina, porque nuestra generación vive en la era tecnológica y a pesar de sus logros, nos ha entrenado a todos a esperar resultados inmediatos en todo lo que hacemos. La tecnología tiene la capacidad para acelerar dramáticamente todos los procesos físicos, desde la preparación de alimentos hasta la comunicación con nuestros parientes. Pero el crecimiento espiritual, la adquisición de Torá, el refinamiento de nuestras midot y nuestra relación con Akadosh Baruj Hu, todos requieren paciencia y disciplina.
Sin entender la necesidad de la perseverancia y consistencia, uno puede equivocadamente renunciar a la idea de ser grandioso en el estudio y ser eternamente ignorante de la belleza y la profundidad de la Torá. Mientras existía el templo, la realización de sacrificios era la única herramienta concebida para relacionarse con Dios. En la época talmúdica el templo ya no existía y no se ofrecían sacrificios, entonces la herramienta cambió y los judíos se enfocaron en encontrar sustitutos para los sacrificios. Uno de ellos fue Gemilut Hasadim, actos de bondad. Rabban Yohanan ben Zakkai consoló con las siguientes palabras a Rabbi Yoshua, quien se preguntaba cómo expiaría Israel sus pecados sin sacrificios. Le dijo: hijo mío, tenemos otra expiación tan eficaz como esta, los actos de bondad, como está escrito en Oseas 6:6. También Abot de Rabbi Natán nos dice: deseo bondad y no sacrificios. Otro sustituto fue el estudio de la Torá. Los sabios interpretaron la palabra de Malaquías: en todo lugar se presentan ofrendas a mi nombre, como una referencia a los eruditos que estudian las leyes de los sacrificios. Quien recita el orden de los sacrificios es como si los hubiera ofrendado, nos dice el Talmud. Otra era la plegaria. Oseas dijo: lleva contigo palabras y retorna a Dios. Ofreceremos la ofrenda de nuestros labios, implicando que las palabras podían ocupar el lugar del sacrificio. Quien reza en la casa de plegarias es como si llevara una ofrenda pura, nos dice el Talmud Yerushalmi. Otro sustituto era la teshuvá. En Teilim nos dice: los sacrificios de Dios son un espíritu contrito. A partir de esto, los sabios infirieron que si una persona se arrepiente, se la considera como si hubiera ido a Jerusalén, construyera el templo y el altar y ofreciera sobre él todos los sacrificios ordenados en la Torá. El quinto era el ayuno. Dado que no comer disminuye la grasa y la sangre de la persona, eso se contaba como un sustituto de la grasa y la sangre de un sacrificio. El sexto sustituto era la hospitalidad. Mientras el templo estaba en pie, el altar expiaba por Israel, pero ahora la mesa de la persona expía por ella. Eso está en Brajot. Resulta sorprendente que en vez de aferrarse obsesivamente al pasado, los sabios como Rabban Yohanan ben Zakkai pensaran en el futuro ante el escenario en el peor de los casos. La pregunta que plantea la Parashat Tzav, que trata sobre las diferentes clases de sacrificios, no es por qué se nos ordenó hacer sacrificios, sino más bien, dado lo fundamental que eran los sacrificios para la vida religiosa en los tiempos del templo, ¿cómo sobrevivió el judaísmo sin ellos? La respuesta breve es que la inmensa mayoría de los profetas, sabios y pensadores judíos de la Edad Media comprendieron que los sacrificios eran representaciones simbólicas de procesos de la mente, el corazón y la acción, que también podían expresarse de otras maneras. Podemos encontrar la voluntad de Dios mediante el estudio de la Torá, comprometernos al servicio a Dios mediante la plegaria, hacer sacrificios económicos a través de la tzedaká, crear una comunidad sagrada a través de la hospitalidad, etc. Una enseñanza del rabino Sacks nos dice, literalmente: los judíos no abandonaron el pasado. En nuestras plegarias seguimos refiriéndonos constantemente a los sacrificios, pero ellos no se apegaron al pasado, ni buscaron refugio en lo irracional. Pensaron en el futuro y crearon instituciones como la sinagoga, la casa de estudios y la escuela, que podían construirse en cualquier lugar y mantener la identidad judía incluso bajo las condiciones más adversas. Todas las grandes civilizaciones del mundo con el tiempo se extinguieron, mientras que el judaísmo siempre ha sobrevivido.
En cierto sentido, sin duda, se debe a la providencia divina, pero, por otra parte, también fue la previsión de personas como Rabban Yohanan ben Zakkai, que resistieron el colapso cognitivo, crearon soluciones hoy para los problemas de mañana, no buscaron refugio en lo irracional y construyeron en silencio el futuro judío. Reish Lakish, en el Talmud de Babilonia, en Menajot, analiza la importancia de seguir estudiando las leyes de los sacrificios en épocas en que no se practican, ya que quien estudia la Torá se considera como si hubiera sacrificado un holocausto, una ofrenda vegetal, una ofrenda por el pecado y una ofrenda por la culpa. En este mundo tan acelerado, hay quienes creen que el solo hecho de cumplir con ciertos rituales o prácticas relacionadas con Dios los exime de cualquier otro compromiso ético. Ponen por arriba de todo las mitzvot del hombre para con Dios, pero se olvidan o le restan importancia a las mitzvot del hombre para con el hombre. Los rituales y la oración no tienen valor si no nos ayudan a ser mejores personas. El contacto con lo divino debe permitirnos expandir nuestra condición humana. Inmediatamente antes de que la Parashá Tzav comience con la discusión sobre la ofrenda quemada, en los últimos versículos de la Parashá Vaikra, la Torá aborda casos de robo y deshonestidad, así como los requisitos para devolver los objetos robados y reparar el daño causado. El Midrash Tanhuma, una colección medieval de Midrashim, interpreta esta yuxtaposición como una muestra de la importante conexión entre la ejecución ritual y la conducta ética. La Parashá Tzav prohíbe ingerir sangre. El Sefer HaJinuj, la enumeración y explicación del siglo XIII de cada mandamiento bíblico, explora el razonamiento filosófico y ético que subyace a la prohibición del consumo de sangre, de lo que depende la vida y a lo que está conectado su espíritu, ya que al ingerirla se adquiere un ligero rasgo de crueldad. Un rito de iniciación sacerdotal marca el pasaje de un estadio a otro. Tiene diferentes momentos que los prepararían para cumplir con su misión sagrada. Primero son separados de la comunidad. Moshe los llevará al Mishkan, serán lavados, investidos con ropajes especiales, habrá sacrificios y unciones con aceite y sangre en su cuerpo. Dentro de este santuario son consagrados delante de todo el pueblo que observe ese ritual. Luego se les pide que se sienten por 7 días fuera de la tienda de reunión, comiendo alimentos de los sacrificios, sin ninguna tarea a su cargo, viviendo fuera del tiempo y espacio normales, aislados de lo cotidiano, separados de sus vidas ordinarias. Y recién después de todo este proceso, en los que a alguien los elige, los prepara, y luego de un tiempo de comprender su rol y su misión, viene lo que algunos teóricos de las ritualidades antiguas llaman el proceso de integración. El 8º día, como rito de integración, Aarón realiza 3 sacrificios en el Mishkan y así ingresa a su nuevo rol como sacerdote. La primera de las ofrendas la hará en nombre de todo el pueblo de Israel, pidiendo por el bienestar de todos. Esta ceremonia en la Torá se llama la ceremonia de Miluim, que deviene de la palabra malé, que significa lleno, completo. Los que son elegidos para representar a un colectivo de personas tienen que experimentar este ritual de pasaje para hacerse uno con todos aquellos que esperan que lo hagan. Que esperan que hagan, lo que digan y lo que practiquen los represente, los consagre como si fueran uno con todo el pueblo. Ser elegidos, ser preparados, tomarse un tiempo sin ejercer ningún poder para comprender su función y luego manifestarse, en primer lugar, por el bien de su gente, reingresando a la vida cotidiana, insertos en la normalidad de la gente común que los necesita cerca y con ellos,
mientras que al mismo tiempo ellos necesitan volver a vivir con la gente para no comprender erróneamente el lugar de poder que se les ha otorgado. La consagración de los Kohanim delante del pueblo es una lección de cómo consagrarse para la vida, cada uno desde el lugar que le corresponde o al que aspire. Prepararse, comprender su misión y volver de donde se salió para no perder de vista que lo que tiene para dar es por un bienestar mayor a su propio ego. La santidad no es un tema religioso, es una postura que nos vuelve humildes ante la tentación del poder. Y es mi deseo que logremos acciones constantes, consistentes y continuas, y que nuestras tareas, allí donde estemos, no olviden que nuestro propósito sagrado es el bienestar más allá de nosotros. Y eso es todo de mi parte. Pô, Capô, Obrigado, Gracias, Maru. Alex. Ah, Gracias. gracias, Maru. Espero que les Ah, haya ah, gustado. muchísimo. Hermoso. Las Es palabras. difícil en Obrigada. Baikra, gracias. Es Sí. difícil en Baikra encontrar, ver más allá de la literalidad del texto, ¿no? Porque es un libro difícil, por lo menos para mí, encima que yo no como carne, es mucho más difícil abordar estos textos sin sufrir, digamos, de algún modo, ¿no? Por todo lo que uno lee. Así que bueno, lo hice con mucho amor. Sabemos disso, Maru. Obrigado. Realmente, quase todas as parashot, para não dizer todas as parashot de Vaikra, de Levítico, são parashots técnicas, ou seja, e a Mm, questão do sacrifício permeia todas elas, praticamente todas elas falam de o cabrito, o cordeiro, o sí. boi, tem que matar, e nessa paraxá mesmo, você não abordou esse tema, mas a gente vai ler isso no Shabat. O terço final, tem a questão, você citou no início a consagração dos sacerdotes, né, Ujú. que era, passava sangue na orelha, passava sangue no dedo, passava sangue no pé, é todo um ritual muito assim, detalhado, né? Então, isso não é uma leitura muito fácil, as parashot Sí, de Vaikra. a mí me gusta, yo tengo un curso de alumnos que están haciendo el proceso de Giur en mi comunidad, y a mí me gusta cuando tocamos el tema del libro en general de Baikra, hablar, cuando hablamos de sacrificios, trasladar esa enseñanza de los sacrificios a los sacrificios, a las ofrendas más que sacrificios que podemos hacer nosotros de manera diaria, ¿no? Y esto que yo les comentaba de cuando no existía el templo, ¿qué hacemos cuando después de que no hay más, ¿no? Yo creo profundamente en ese tipo de ofrendas, ¿no? Estamos todos entregando permanentemente cosas, eh, acciones, no solamente hacia Dios, sino justamente hacia nuestros semejantes, que creo que esto también es algo que comenté, ¿no? Esto de las mitzvot de Dios para con el hombre, quizás son, no digo más sencillas entre comillas, porque uno lo tiene establecido, ¿no? Nosotros podemos hacer tefilá, sabemos qué mitzvot tenemos que hacer, en fin, es como todo muy organizado, pero y incluso hay gente que por ahí lo hace mecánicamente, ¿no? Pero las mitzvot que tienen que ver en la relación del hombre con el hombre, necesita imperiosamente que haya un compromiso emocional. Y, y bueno, creo que ahí quiero poner el foco yo y el énfasis porque me parece que en eso tenemos que trabajar permanentemente, ¿no? No perder Com, de vista eso. com certeza. Alexandre? eu gostaria de acrescentar uma ideia que sempre penso. Os sacrifícios são
coisas assim que dão uma ideia de passado extremo. Mas como a Maru falou, é trazer o sacrifício para uma ideia de oferenda, algo que nós temos que dar algo mais do que temos, né? E o interessante é que no sacrifício havia uma coisa muito simples. Começando a analisar o sacrifício, seria: a pessoa tem que pagar pelo boi, a pessoa tem que pagar pelo carneiro, tem que pagar pela pomba, tem que pagar pela farinha, ela tem que trazer, e aquilo é um desembolso financeiro. É um mínimo, porque hoje nós fazemos os sacrifícios como se fossem orações. As orações não incluem o sofrimento do animal que a Maru falou, que a gente ele tinha que segurar o animal e sentir as dores psicológicas do animal, algo muito forte, e também o aspecto de ter que pagar um boi, ter que pagar alguma coisa. Porque hoje, na oração, a pessoa faz sua oração, mas ela não está desembolsando nada. Isso é um contexto que eu acho que a pessoa deve trazer para a oração como algo mais profundo, não como algo mecânico, como alguma coisa simplesmente que eu fiz tal errado, agora eu vou me acertar aqui, como o Maru também falou. A gente consegue se acertar com Deus dessa forma, mas com o próximo tem que procurá-lo 3 vezes antes do Yom Kippur, aquela coisa toda, né? Então era isso que eu queria falar também sobre essa visão mais realista, materialista do sacrifício. Perfeito. Obrigado, Alexandre. Há mais algum comentário, alguma colocação? Fabiane? Shalom a todos. Queria fazer um comentário Shalom. em relação que eu achei bem interessante na parte que falou dos sacrifícios, que a Maru colocou aí, sacrifício de paz, né? E estava vendo hoje, inclusive, eu estava vendo sobre a palavra sacrifício, né? Porque na Torá está como corban e tem aquele consenso de aproximação. E o sacrifício, ele tem como um ato, como se diz, tornar um ato sagrado. Então, Ujú. realmente eu achei bem interessante, né, essa parte do, como se diz, quando ela comentou quando fazemos aquela parte daquele ritual, nos tornamos um só povo, né? E quando a gente coloca, eu já estudei um pouquinho da palavra emuná, se alguém, né, tiver que corrigir, pode corrigir, muita gente coloca emuná como fé, mas na verdade é mais do que isso. É todo mundo no mesmo pensamento, numa coletividade. É como se tivesse todo mundo sincronizado para se aproximar de algo em comum, né? Então, eu gostei muito dessa parte que foi falado em relação à comunidade em si, a todos em um só. Então, eu creio que, apesar de hoje não haver os animais, né, todos aqueles detalhes que se tem dentro do templo, né, todos os sacrifícios, mas o nosso ato, nosso ato de realizar algo para o sagrado, né, para Deus é justamente quando nós temos uma festividade, como estamos prestes aí a ter a Peça, que já é algo que nos inclui, que nos junta, que nos conecta, né, como um só povo. Então, essa questão de sempre estarmos fazendo algo, né, ou até as orações, sempre conectando com um povo que está fazendo lá, não exatamente no mesmo horário, que depende da localização, mas da mesma forma, no mesmo mandamento, e isso une, acho que cada vez mais. É isso. Perfeito, Fabiano, obrigado. E só acrescentando nisso que você falou, já que você trouxe Pessa, uma coisa que a gente faz em Pessa, que é um ato, né, que também não é mecânico e também é esse de se doar, como a Maru disse, que é o Maot Hitin, ou seja, que a gente dá comida para aqueles que não têm comida. Então, Verdade. como a gente fez lá em Purim, Mishloach Armanot, e agora em Purim, em Pessah, a gente faz uma outra ritina, ou seja, que as pessoas que não têm comida também vão receber, exatamente nessa questão de essa integração, né, a comunidade toda sendo responsáveis uns pelos outros.
Isso mesmo. JB, Boa noite, né? Queremos felicitar a Maru, né? Que Gracias. poeticamente nos trouxe essa prédica, essa meditação, mas de tudo que eu acho muito interessante, que assim, que é muito bem vivo para nós enquanto povo judeu, é a questão que tu falaste da escada de estudo que foi criada e que civilizações vieram e civilizações foram, mas a nossa civilização ficou, o nosso povo ficou, porque o nosso povo está nesse vínculo de estudo, de união, de doar, de se dar e de permanecer dessa ideia de pertencimento, mesmo que não tenha os sacrifícios se findaram, o templo também não existe mais, mas a gente se reinventou enquanto povo. E isso daí eu achei muito. Essa parte aí só queria frisar que foi maravilhoso, né? Civilizações foram, civilizações vieram. E nós permanecemos enquanto povo, nas casas de estudos, se reinventando e estamos aqui, né? Então, foi muito bom, tá? Colocar o voto por ti, tá, Maru? Muito bom. Prazer em conhecê-la. obrigado, JB. E você falou de Gracias. reinvenção, e o principal reinventor foi o que a Malu citou, que é o Yohanan Ben Zakkai. Ele é que reinventou, ele era o Rosh Sanedrin na época da destruição do templo, e quando eles vão para Yavne, ele ali tem a ideia de reestruturar tudo. Esse foi a principal função dele. Mais algum comentário? Mais alguma pergunta? Só completando uma coisinha que eu achei Claro. interessante que o JB falou, que até a Maru colocou que foi a constância, a Paciência e a disciplina. paciência e a disciplina. E hoje em dia é muito colocado sobre isso. Quando a gente estuda sobre todas as coisas, sempre fala que o segredo para termos uma vida mais regida, assim, é justamente esses três. Sem esses três, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum, né? E aí, quando o JB falou, eu lembrei disso, porque eu tenho até um livro de um judeu que ele fala sobre o fato do nosso povo até hoje se manter assim vivo e sempre em atividade é a resiliência que o nosso povo teve em relação a tudo. Então, realmente, essa disciplina, essa constância é necessário. Quando vai se fazer qualquer ou cursinho com mentoria, tudo, é a primeira coisa que eles também falam, porque eles sabem que isso é um segredo entre aspas, né? Mas é algo assim muito importante para se fundamentar na vida de alguém, seja para qualquer área que você quiser, você tem que ter uma resiliência, e para ter, vai ter que ter esses três itens. Exatamente. E não só no passado, como no presente, a gente também está tendo que ter resiliência, né? Porque a gente está. O povo judeu sofre ataques quase que diários, né? Quase que exatamente. Infelizmente. Infelizmente. Mais alguém? Algum comentário? Bom, já que ninguém quer falar, eu vou. Então, o Davi está com a câmera fechada, eu vou dar os avisos aqui. Se eu esquecer de algum, ele ouve ali e me grita aí. Próximo sábado, na, no nosso Shabbat, Shaharit, Parashat Tzav, vamos ter, além de todas as atividades do Shabbat, nós vamos ter pela primeira vez no Neshama um Oifrif, um casal que vai se casar em alguns dias, vai ser chamado a Torá para anunciar publicamente o casamento. Então, quem nunca viu um Oifrif, se conecte, ou se esteja, melhor ainda, que esteja presente, que se conecte pelo Zoom, quem não puder estar pessoalmente nesse Shabat. E aí, como o Davi também já havia dito, infelizmente, esse ano, por questões várias, nós não vamos ter um evento de Pêssar do Nechamar, mas que foi anteontem, né, que a gente esteve junto na nossa reunião, né, que foi a aula do curso de judaísmo. Peraí, tem um fio aqui na minha boca.
aula do curso de judaísmo e que foi aberta para todo mundo. E obrigado a vocês por terem prestigiado a gente lá. E na semana que vem, aí temos no sábado à noite o primeiro Seder, no domingo à noite o segundo Seder, e aí a gente tem o início da contagem do Homer e muita coisa aí vem pela frente. Ok? Celso, ¿esta pareja Sí, querida. se casa este fin de semana o van a No, anunciar el casamiento? va a anunciar el casamiento. Porque es una buena enseñanza para transmitirles, para compartirles con respecto a esta para allá, lo de la disciplina, la constancia y la paciencia, que son Sí. también condimentos imprescindibles para formar una familia, ¿no? Principalmente la paciencia. Bueno, yo creo Y, todas. sí, sí. Entonces, alguém mais tem alguma coisa, alguma colocação? Não, só Eu não agradecer tenho. a Maru, foi muito Sim, lindo, Maru, sim. gostei muito, viu? E tem esse casal, é um casal muito especial para Muito gente, especial, muito especial. porque é filho do nosso rabino e nora, Muy então bien, Sim, tem uma conexão muito, muito especial. exatamente. claro, qué lindo. Bueno, Então, gracias, Thais. muito obrigado, Maru, mais uma vez. Muito bom te rever, que já tinha um tempinho que a gente não se via. E um prazer sempre estar com vocês. Um prazer sempre estar com todo mundo. Então, reforçando o que a Thaís falou, é o filho do nosso rabino, que vai casar em alguns dias, mas vai anunciar no próximo Shabat o casamento dele. E Qué hermoso. quem puder estar presente vai ser muito bem-vindo. Muchas gracias, Maru. Más alto para Más ellos. alto. Sí. Muchas gracias, querida Maru. Y Maru. por favor, Hag Sameach para todos, También. que tengamos un hermoso Pesaj Sí. con mucha paz. Obrigada, viu, Maru? ¿Mm? Muito obrigada. A ustedes por invitarme. Un placer. A Maru não Besos fala para português, todos. mas ela entende português, tá, gente? Sí, volta sí, de no hablo, novo, né? espero, no hablo, pero entiendo. Espero que hayan entendido ustedes. Traté de hablar lento. Sim. Volta de novo, Maru, tá? Sim. Não, a Maru já faz parte da casa, então já é o que a terceira ou quarta vez que ela vem aqui, então. Sí. No me conecto con ustedes porque tengo que estar en mi sinagoga, porque yo soy la que oficia, así que no tengo más remedio que estar, por eso no comparto con ustedes y no me encantaría. Alguna vez que me pueda hacer escapar, voy a compartir alguna tefila que me encantaría. Les mando un abrazo enorme, que Gracias, tengan querida. linda noche, lindo Pesaj. Alexander, bueno, a vos y a Thais los veo más seguido. Mañana. Excelente, excelente, Maru. Então, Besos enormes. Vou parar a gravação. Quem quiser continuar batendo papo, ainda temos uns minutinhos aí para isso.